Mallorca Game y patrocinada, en cierto punto, por Nexus Informática en Palma, la calle Aragón. Luego comentaremos un poco de ella, pero me parece que lo que debemos hacer es meternos en materia directamente. Sí, un poquito de historia para empezar. Todos vosotros seguramente sepáis un poco cuándo empezaron los videojuegos. Si no lo sabéis, os lo explicaremos ahora, no sufráis, lo que de manera relámpago. Y es que los videojuegos empezaron aproximadamente en los años 40, cuando todavía estaba dando la guerra mundial sus retazos, aunque no se podían llamar videojuegos, porque los programas informáticos de aquella época, al igual que los ordenadores, si es que se les puede llamar ordenadores a lo que había en aquel momento, eran muy primitivos. Paralelamente, la ciencia ficción, que es, aunque va vinculado a todo esto, llevaba funcionando desde bastante antes que los videojuegos. Principalmente podríamos decir que casi empezó con Julio Verne, fue uno de los precursores en el siglo XIX. En el siglo XIX, gracias Martín. En el siglo XIX y otros escritores ya habían escrito novelas de ciencia ficción o novelas con un trasfondo más científico que fantasioso o puramente narrativo. La cuestión es que en los años 60 empezaron a cortejarse, por decirlo de alguna manera, tanto videojuegos como ciencia ficción. De hecho, el primer videojuego, como tal, lo encontramos en un laboratorio de Estados Unidos en la fecha aproximada de 1958, desarrollado por el señor William Higginbotham, que era precisamente ingeniero y físico. Esto, damas y caballeros, porque veo que solamente hay una dama entre el público para no hacer la discriminación. Bueno, lo que veis ahí es el primer videojuego, es el Pong, o al menos el bisabuelo del Pong. Estamos hablando del Tennis for Two. O sea, básicamente no es que fuera un programa informático muy elaborado, sencillamente era un programa, con la redundancia, un instrumento que funcionaba con girómetros para hacer mover la pelotita, o la simulación de la pelotita, y dar el efecto de que estábamos jugando a un partido de tenis. Y esta maquinita, aquí donde la veis, no es la original, pero vamos, es una representación de la misma, como os he dicho, estaba en un laboratorio de Estados Unidos, en Brookhaven, y la tenían ahí para entretener a las visitas que hacían anualmente, cada año organizaban una visita al laboratorio, y les decían, mientras esperan su turno, por favor, prueben esto. La gente decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y decían, es lo que nos gusta llamar un videojuego. Y ahí fue el nacimiento del primer videojuego. Pero, desde luego, no fue el más conocido al principio ni el único. Sebastián, ¿quieres seguir? Bueno, tenemos aquí también el siguiente que apareció fue uno que era un videojuego que se llamaba Space Wars. Computer Space. Computer Space. Y era un videojuego que, bueno, estaba documentándome y la maquinaria que necesitaba era enorme. Estamos hablando prácticamente como, por ejemplo, toda esta mesa. Y solamente te permitía la participación de 2 personas. Y tengo aquí más información. Sí, fue a partir de este punto en que, a partir de este videojuego, que Steve Russell empezaron a crear la compañía de Atari, juntamente con otros 2 compañeros suyos, que eran Martin Renz y Wayne Whitehead, ¿no? Y bueno, es el primer videojuego, digamos, relacionado con la ciencia ficción que tenemos mención y se empezó a popularizar a medida que la tecnología fue mejorando, evidentemente por una cuestión de volumen, especialmente cuando apareció el ordenador TX01, que era un ordenador mucho más reducido, que tenía un componente más de usuario. Correcto. Estamos hablando de un ordenador que funcionaba con tecnología TTL, que es transistor a transistor. En aquella época no había los superconductores que tenemos hoy en día, de ahí que necesitara una tecnología, primero, tan voluminosa para poder funcionar y que únicamente pudiera ser jugado en una única pantalla. De hecho, la pantalla del ordenador en la que se juega, no conseguí encontrar ninguna foto, mejor dicho, no la pude poner, falta de tiempo, es como uno de los antiguos televisores ahí, pequeñitos de forma hexagonal, o sea, una cosa muy curiosa. Como ha dicho Sebastián, era un juego para 2 jugadores, en el que 2 naves estelares se tenían que destruir empleando torpedos. Recuerda bastante a cualquier serie de ciencia ficción de los años 60 que hayáis podido ver, como Star Trek, medianamente. O si hubiera sido bajo el mar, pues Viaje al fondo del mar, que también tenía sus combates de ciencia ficción entre una nave y otra. Siguiendo más adelante en la historia, luego llegó la que sería por parte de Atari, es decir, de los creadores de este primer videojuego, de Computer Space, llegaría
Space Invaders, que es el videojuego matamarcianos por excelencia en toda la historia, y la primera killer app de la historia. Una killer app, por si no lo sabéis, es un programa que te tienes que bajar sí o sí, o que define perfectamente el dispositivo en el que lo estás jugando. Pues la primera killer app de la historia era este, el juego clásico de marcianitos. Que se convierte realmente en el juego. En el juego, Es la madre de todos los videojuegos. Este sí que sería el primer videojuego popularizado y extendido junto con el Pong, por supuesto, no vamos a olvidarlo. Pero la cuestión es que ya vemos que, si os fijáis el patrón de evolución que sigue para llegar a la Atari, es que casi todo era ciencia ficción en los videojuegos. Había algo de fantasía, por supuesto, y deportes, aunque eran muy primitivos, pero lo que vendía de verdad en los salones de recreativas y en los cartuchos que la gente se compraba era la ciencia ficción. ¿Por qué? Pues por influencia de los años 60 y los 70, sobre todo la carrera espacial, y la gente estaba en aquel momento con el espacio, espacio por allí, estaban alucinados. Sin embargo, los videojuegos en sus orígenes tuvieron un severo revés, allá por 1983, paradójicamente provocado por un juego de ciencia ficción y podríamos decir que la primera adaptación de un videojuego de una licencia cinematográfica. No pudo tener peor estreno esa forma de hacer videojuegos. Por lo tanto, todo esto reventó, ¡pum! O sea, estuvo a punto de irse al traste toda la empresa por este juego. Recientemente descubierto. Exactamente. Me gustaría, Encontrado en el desierto. mi reflexión es que, a ver, muchos de vosotros saben la leyenda urbana de que el videojuego fue de una calidad tan mala que no bastó con retirarla del mercado. Realmente lo que hicieron los que produjeron el videojuego fue ir al desierto y enterrar las copias, de manera que nunca se supo de este videojuego. Yo creo que hay un componente de promoción o de fantasía, porque recientemente hay noticias en las pocas semanas de que se han descubierto dónde se enterraron y se han vuelto a sacar. Porque hay un poco de leyenda urbana, pero resulta muy significativo pensar de que es el único videojuego, mira que hay videojuegos malos en la historia del gaming, pues el único que realmente han querido hacer desaparecer por completo ha sido este. Es que realmente Atari sufrió una cuchillada por culpa de este juego, porque no sé si se produjo con una semana o dos. Se produjo con solo 5 semanas. El problema que tuvo este juego, la razón de su fracaso, aparte de que estaba mal programado, pero no fue porque lo programaran mal a conciencia, porque ellos veían que, oye, tenemos la película más exitosa del momento, de Steven Spielberg, podemos hacer un videojuego de ella. Los números eran jugosos cuando se hacían las previsiones. ¿Qué pasó? Que por un problema de derechos, Howard Scott Marshall, que era el programador principal de Atari en aquella época y el encargado de hacer este juego, no recibió la autorización para empezar a trabajar en él, ya no diseñarlo, sino empezar a trabajar en él, solo 5 semanas antes de la campaña navideña, que es para cuando querían lanzar el juego. Claro, si hoy en día ya cuesta programar, imaginaos en aquella época, que programar no es como hacer galletitas, es decir, los que sean informáticos lo sabrán mejor que yo. También hay un tema que nos gustaría al final si pudiéramos debatir aquí, que es un poco la necesidad que he tenido por cuestiones de marketing, de merchandising, de sacar productos de películas en muchos aspectos, y en el caso de los videojuegos, no solamente en los 80, sino también a día de hoy, estos productos que se sacan de manera rápida por una necesidad económica de vender en el mercado, pues no siempre es de la calidad deseada. Entonces, yo pienso que también es un error histórico en el tema de los videojuegos. No obstante, hay que comentar una cosa, y es que precisamente, hablaremos más adelante de esto, pero os adelanto que precisamente fue en los 90, a finales, mediados de los 60, principios de los 90, se resucitó la idea de volver a hacer videojuegos a base de películas, y en parte fue un poco lo que salvaron los muebles de las compañías como Nintendo, como LucasArts, como Warner Bros. Interactive. Claro, LucasArts juega con ventaja. Porque siendo parte de Lucasfilm, y Lucasfilm tiene los derechos de Star Wars, apuestas a caballo ganador en ese sentido. Lo estoy teniendo, pero... Bueno, ahora Lucasfilm es ya el de Disney. Sí. Bueno, pero vamos a continuar. La siguiente sección, mientras ocurría todo esto, por increíble que parezca, en España había una cantidad de videojuegos que era brutal. Sebastián, por favor. Sí, bueno, voy a exponer un poco el tema de lo que se conoce como la época dorada del software español. Estamos hablando de un periodo comprendido aproximadamente entre 1983 y 1991-92, donde la industria del videojuego en España
sufrió un boom increíble. De hecho, a nivel internacional, no solamente a nivel español, sino que solamente tenía una potencia que estaba un poco por delante, que tal vez era Inglaterra. Pero el software español, los juegos españoles triunfaron por todo el mercado europeo. Eran pequeñas compañías, estamos hablando de Toposoft, de Dynamic, de Operasoft, de Figurat, de Made in Spain, que en muchas ocasiones siempre eran los mismos. Estamos hablando de grupos reducidos de programación de 4 o de 5 personas y tenían gran movilidad entre ellos, y cosa que facilitó esto. El final de esta época fue marcado sobre todo por el tema de la aparición de las nuevas consolas de cuarta generación, que son las de 16 bits. Especialmente en los años 90 fue la Sega Mega Drive y en el año 92 fue la Super Nintendo. El mercado español no supo adaptarse a estos nuevos conceptos de juego. Si me lo permites también, si nos hablamos de las portátiles, Sí. cuando estaba llegando la Game Boy, La Game y las Boy, Tiger Electronics de la época, Sí. fue lo que acabaron inventando. Posteriormente la Game Gear, que no tuvo tanto éxito como la Game Boy, pero bueno, simplemente fue una cuestión de adaptación, de evolución. Y bueno, como que estamos hablando de ciencia ficción, me gustaría presentar brevemente alguna colección de videojuegos que están directamente relacionados con la ciencia ficción. Los he ordenado de manera cronológica. Empezamos con el Stardust. El Stardust es un juego de Toposoft del año 87, creo recordar. Es un juego, un shooter de toda la vida, ¿vale? De estos de scroll vertical, y incorpora como novedad, que es una cosa muy curiosa, el tema de las vidas y de armas especiales. Para la época estamos hablando de que prácticamente era esquivar y disparar. Y empieza a haber algún tipo de novedades como ataque a tierra, escudos. Es un juego que técnicamente no es el mejor que tiene esta programadora, pero es, digamos, un precursor de este tipo de videojuegos. Esto era 8 bits, ¿no? Esto es 8 bits, todo esto. De hecho, específicamente esta versión es la de Spectrum, que curiosamente, a pesar de tener la menor memoria de las 4 que había en el mercado en ese momento, que eran 48 RAS en contra de los 64 o 128, daba muy buenos resultados en según qué tipo de juegos. Para mí ha resultado bastante sorprendente. El siguiente juego el Survivor, como decíamos cuando éramos pequeñitos, o Survivor como diríamos a día de hoy. Es un juego que, bueno, también de Toposoft del año 87, que claramente se basa en la película de Alien, ¿vale? En este caso, además no lo disimulan para nada. Llegamos a un alien que es el último de su especie, que tiene que invadir una nave de humanos para colocar 10 huevos en diferentes incubadoras y poder continuar con su raza, digamos. Muy interesante el tema del scrolling. Esto no era muy habitual, tener diferentes niveles de scroll en este juego, pero también muy interesante por su época. Precisamente es uno de los juegos que mejor recuerdo guardo de mi época. Yo tenía 8 años entonces. Vamos a ver el siguiente. Freddy Hardest, también está basado, es una mecánica del futuro. En este caso es un juego de Dynamic, era doble carga, teníamos un juego para la cara A y un juego para la cara B. Y tenemos aquí, controlamos a Freddy Hardest, que es un tío guayón, guapete. El primer badass de los 8 bits. Sí, es completamente badass. Este tío resulta que iba un día de fiesta con su nave espacial, iba muy pedo, iba muy borracho, y es hijo de un millonario que recibió dinero por herencia, no trabajó en su vida, y un día, pues de pedo, se metió una hostia contra un meteorito. Y entonces la aventura pues narra todo el proceso hasta que consigue escapar de este meteorito. Y bueno, simplemente tenemos en la primera parte este juego como de plataformas con un poco de componente de shooter, y en la segunda parte es una cuestión más de acción, que tenemos también que resolver una serie de ordenadores para poder conseguir la clave para volver otra vez al planeta, ¿vale? Tiene una segunda versión que salió un año después a raíz del éxito que tuvo, que es Freddy Hardest in Manhattan Sur, que también una mecánica bastante similar. El siguiente juego, Game Over, probablemente sí, hemos tocado con el juego. Este pezón de aquí, tengo que decirlo, causó un montón de problemas en la industria inglesa. Resulta que la portada no es de Spirit, Es de Luis Rollo. es de Luis Rollo, y tiene un componente eléctrico muy grande. Entonces, en el mercado inglés, que era un poco más recatado que el nuestro, decidieron poner un banner de Dynamic encima de los pechos de ella, y luego finalmente, como que era muy descarado el tema de la censura, decidieron disimularlo poniéndole un poco más en el sostén de la mujer.
Un Bueno, corpiño. sí, un corpiño un poco más de color azul claro. Tenemos aquí el juego también en doble carga, como era muy habitual en la época. Y bueno, también un componente de shooter en la primera y aventura en la segunda, que se accedía mediante una clave para acceder a la segunda carga. Siguiente juego, Fantis, portada de Azpili. Esta vez sí que la portada es de Alfonso Azpili. Es la segunda parte del juego que hemos visto anteriormente. En el mercado inglés se vendió como Game Over 2, Game Over 2. Y en cambio en el mercado español se vendió como Fantis. Fantis no es el nombre de la protagonista, el nombre de la protagonista es Selena. La primera carga que tenemos un shooter, lo estáis viendo aquí, y la segunda carga es un juego de aventura con componentes de disparo, como he visto en el Game Over 1. Curiosamente, en el mercado inglés no solamente cambiaron el nombre, es que el juego es exactamente igual menos por una cosa. En el Fantis es Selena, ella, que va a rescatar a su novio, y en el mercado inglés es él que va a rescatar a Selena. Sería interesante analizar por qué motivos los ingleses no quieren tener una protagonista femenina, cuando el juego ha tenido mucho éxito aquí. Pero bueno, simplemente es exactamente la misma programación. Aquí estamos viendo la segunda carga en un ordenador Amstrad. Vamos a seguir. Asteroids. ¿Recordáis un videojuego en arcade? Que era un videojuego vectorial que controlábamos una nave pequeñita que simplemente iba girando. Que era Asteroid de toda la vida. Era Asteroid de toda la vida. Pues esto no es más que una evolución de esto para plataformas de 8 bits. Es muy interesante la manera en que trata el tema del scroll. La otra de los dichos era una nave fija que iba dando vueltas y va disparando a diferentes asteroides que iban viniendo. Fue un logro en la época a nivel técnico poder desplazarse en las 8 direcciones y el sentido de la inercia que tiene el videojuego. Los desplazamientos horizontales tienen un componente de inercia que no se había conseguido hasta entonces, y el juego tuvo muchísimo éxito. Esto vuelve a ser otra vez una versión de Spectrum, ¿vale? Para 48 horas. Con esos cassettes magnéticos que tardaban años en cargar. Todos. La guerra de las vajillas. A ver, ¿por dónde empiezo? Sí. ¿Os acordáis de una película de Mel Brooks que se llamaba en inglés Spaceballs? Y creo que la traducción fue algo así como La loca historia de las galaxias o algo por el estilo. Vale, pues es una película que apareció un año antes de este juego. No es más que una sátira a lo bestia de la película de Star Wars. Fue creada con un programa que se llama GCA, el Graphic Adventure Creator, que era más que un programa que tú instalabas en tu ordenador y podías crear aventuras como estas. Esto pertenece a lo que se llama un juego conversacional. ¿Eso qué quiere decir? Las instrucciones se van introduciendo con el teclado y le dice al personaje ir al norte, coge esto, come esto otro, y de esta manera vas resolviendo el juego. Esta mecánica de juego la verdad es que tuvo un tiempo muy limitado, y porque dejó paso a lo que sería la evolución de esto, que es la aventura gráfica que todos conocéis, ¿vale? Y que realmente petó el mercado en cuestión de pocos años. Este era interesante sobre todo por el componente de la sátira que tenía encima del juego. Más juegos con ciencia ficción. Sol Negro. ¿Os suena la película Lady Halcón? Claro que sí. Es un clásico del cine de fantasía. Pues es un argumento muy similar. Son una pareja de enamorados que están malditos. Una maldición que solamente cuando uno no tiene sus formas humanas a la vez. Uno tiene forma de pez y otro tiene forma de águila, creo recordar. Y cuando es el plenilunio de cada año, sus formas se alternan. Y no pasa a ser humano. Entonces, este juego trata de qué manera pueden conseguir ellos volver a conseguir la forma humana para estar juntos. Y es cuando se produce un fenómeno que se llama el Sol Negro. También en doble carga. En una carga llevamos a él y en otra carga llevamos a ella. Un juego bastante emotivo, bastante romántico de planteamiento. Como la peli. After the Wars. En el mundo de ciencia ficción siempre está muy presente los escenarios post-apocalípticos. Últimamente, en las últimas décadas especialmente, el principal problema que tenía el hombre no es el mismo, sino los zombies. Podríamos decir un montón de juegos en el que el escenario post-apocalíptico es de zombies. Pero también es curioso en que muchos juegos, estamos hablando del Fallout, estamos hablando de cuál otro que me viene a la cabeza. El Fallout, el Metro Last Light, juegos de este tipo, hay unos cuantos componentes en común, que es
en el sentido de la ciencia ficción, es el hombre que ha destruido su propio planeta. Somos nosotros el cáncer de la humanidad. Y además, el principal problema que tenemos vuelve a ser el hombre. Es decir, la lucha que se establece, aparte de algunos mutantes que puedan hacer, es la lucha por los recursos, los escasos recursos que quedan en el planeta. Tenemos una muestra aquí también de un juego de este tipo. Es un beat'em up de toda la vida que se caracteriza que este señor en el año 2019, falta 4 años, falta poquito para que nos veamos así, este señor está luchando por su supervivencia en Manhattan. Quiere escaparse a una colonia espacial. Está intentando llegar allí. Penúltimo juego, creo recordar, Viajes dentro de la Tierra, OPTD. Estamos hablando de uno de los clasiquísimos de Julio Verne adaptado para los 8 bits, que es el padre, como ha dicho bien antes el Bert, del género de la ciencia ficción. Estamos también ante un juego que tiene técnicamente un poco de diferencia, porque no es doble carga, es una carga continua. Eso tenía grandes ventajas porque teníamos fases, empezaba con una fase de puzzle, después una fase más de aventura de plataformas, una fase que alternaba más habilidad, pero el problema es que entre cada una de estas fases teníamos una carga. Eso quiere decir que jugabas 5 minutos, te tocaban 5 minutos de carga más. Jugabas 5 minutos de carga más. Si me lo permites, como ver la tele hoy en día. Te ves 2 minutos de serie y te traga 15 minutos de publicidad. Ahora peor. Peor. O peor, tal vez peor. Sí. Pero bueno, recordamos que estamos hablando con máquinas realmente limitadas en cuanto a sus posibilidades y lo que hacía agudizar mucho el ingenio de la gente que programaba. Y bueno, estamos también ante uno de los grandes éxitos de Topo. Y por último, Lorna. Tenemos aquí otra vez una portada de Azpiri, producido por Dynamic. Bueno, como todas las portadas de Azpiri, hay un componente erótico muy grande. De hecho, Lorna es un cómic original erótico, divertido, cómico. Ella es una científica que se encarga de estudiar las formas de sexo en toda la galaxia. Entonces viaja y tiene que mantener relaciones sexuales con un montón de gente para poder estudiar con profundidad lo que a ella le interesa. No creo que tenga problemas en encontrar sujetos. Bueno, para nosotros en la época esto era terribísimo. Después reflexionando un poco, he tenido que documentarme para poder hacer estos vídeos y tal, y te das cuenta de que muy probablemente en los 80 y los 90 la carga erótica en los videojuegos era mucho más fuerte que el día de hoy, a nivel proporcional, estamos refiriendo. Porque yo creo que un hecho importante es que no había, hoy en día compras un videojuego y te especifica la edad recomendada, te especifica el contenido de violencia, de uso de drogas, de alcohol, tal. Había bastante más descontrol en ese aspecto, cosa que hacía que un poco más de permisividad tal vez en esto. Hay que tener en cuenta también, por ejemplo, que en las épocas en las que salieron estos juegos, quizás Lorna sea un poco más tardío, pero pensad que el destape, vulgarmente hablando, llegó a nuestras tierras pues bastante más atrasado que al resto del mundo. O sea, en los 60 y los 70 estaban los hippies de todo el mundo ahí promulgando el amor libre, o sea, desinhibiéndose y dando rienda suelta a sus deseos. Claro, tuvimos que esperar a lo que tuvimos que esperar en España para poder empezar a decir, venga, nosotros también, y ahora todo el mundo quitándose las camisas. Sí, sí. Todo va más lento aquí. Sí, era muy curioso ver una chica en estas posturas tan sugerentes en Me parece que está torcida, sí. Parece que tiene el torso derecho. Sí, me parece que la hayan partido y la hayan retorcido, pero bueno, es... Bueno, esto es una rodilla, ¿eh? Esto es una rodilla. Ah, vale. Esto es una rodilla y esto es un pie y esto es otro pie. Bueno, es lo que... Ah, vale. Sí. Sí, vi una entrevista de Azpiri con respecto a los cómics y su distribuidora le sugirió que su robot compañero, relacionando temas, se pareciera a C3PO. Y evidentemente su robot compañero es su consolador. Y aquí tiene... Y tiene una imagen muy parecida a C3PO. Es prácticamente... Y otra cosa también, ¿eh? Otra cosa también. Y bueno, hasta aquí este punto de la época toda del software español. Volviendo un poco a lo que era el resto del mundo, saliendo ya de nuestras fronteras, tras el crash del 83, de los videojuegos, claro, nadie daba mucho futuro por la industria de los videojuegos hasta que llegó... Bueno, primero, antes de hablar de eso, voy a continuar con... Perdón, cuidado.
Tenemos el crash del 83, pero afectó principalmente a las consolas. Los PCs iban por otro lado, por los motivos que ya hemos explicado. Eran más herramientas que plataformas de juegos, pero eso impedía que hubiera gente que desarrollara sus propios programas y también que en las recreativas, que era lo que daba dinero en aquella época al sector de entretenimiento de Estados Unidos, se aprovecharan franquicias cinematográficas para realzar la industria. El primer ejemplo, ¿Cómo no? el arcade de Star De Star Wars. Wars. Que tenemos el Space Invaders, pero ya llega un punto en que todo se va gastando, la gente quiere ver ver progreso en este sector y, aprovechando la licencia de Lucasfilm y la tecnología de los gráficos vectoriales, que era relativamente nueva, se puso en los salones recreativos de todo Estados Unidos y de parte del mundo esta máquina, que recreaba la última escena de la mítica película del episodio 4, con Luke Skywalker yendo a reventar la Estrella de la Muerte. Como muchos videojuegos de la época eran infinitos, es decir, jugabas hasta que te mataban 3 veces y si no te quedaban monedas, sobre todo. A raíz de esto, se vio que los simuladores espaciales eran un buen ejemplo de lo que podía hacerse con la ciencia ficción en los videojuegos y sobre todo en los ordenadores. Elite fue, por así decirlo, el primer simulador espacial que encontramos para un PC. Este juego, desarrollado en 1900... A ver, no lo tengo por aquí, ya apuntado, pero no me he estudiado. Bueno, desarrollado por el Vendraven, es el primer simulador espacial stricto sensu que nos encontramos. Continúa utilizando la tecnología de gráficos vectoriales, muy primitivo, pero daba una libertad y una sensación de poder volar por el espacio que como hasta ahora nunca se había visto. Y lo que es más importante, daba libertad, porque todos los juegos de la época estaban constreñidos a una única pantalla. Tú podías mover tu nave a lo largo de esa pantalla, o a lo alto, pero jamás se te había... Y si ibas en primera persona ibas con raíles, es decir, había una ruta marcada que tú tenías que seguir, como mucho podías apuntar. Este juego fue el primero que realmente te dio la libertad para explorar el universo. A raíz de esto, hombres como Cliff Roberts, de Origin FX, crearon Wing Commander. Inspirado por el trabajo de Braven con Elite y por la Guerra de las Galaxias, y también muy influido por los combates de a cara de perro, como se suele decir, de la Segunda Guerra Mundial entre los británicos y los alemanes, pues puso sobre el tapete este juego que ahonda más en los conceptos que puso Braven con el primer Elite. Aquí tenemos una guerra entre una raza alienígena y la humanidad que quieren destruirnos, para variar. Que no pueden venir a ofrecernos galletitas de vez en cuando, es que siempre lo mismo. Pero bueno, la cuestión es que el juego fue exitoso, acabó de poner a los simuladores espaciales sobre la mesa y a posteriori llegó Lawrence Holland de LucasArts para ofrecernos un clásico entre clásicos en los juegos de PC, X-Wing, que posteriormente recibiría una segunda parte, TIE Fighter, que es lo mismo que el X-Wing, que es, haces de Luke Skywalker en un entorno totalmente libre, pero con el TIE Fighter juegas con el Imperio. Es curioso porque fue la primera vez, es el primer juego que te permitía jugar como los malos. O sea, antes en la historia de los videojuegos no se había intentado. Y a raíz de eso la popularidad de los malos de Star Wars creció lo que ha crecido, hasta el punto que a la gente le gusta más el Imperio que la Alianza Rebelde, curiosamente. Por otro lado, como ya os había dicho, tuvo que llegar Nintendo para recoger el testigo de Atari y lavar un poco la imagen que habían tenido los videojuegos Un gran juegazo, realmente. con un gran juegazo ahora, tal, ¿lo quieres explicar tú? Si no te importa, me Pues, encantaría. un juego que es importante además por dos cosas. La primera, Que está lo de... hablamos de Metroid. Una de las cosas más importantes que hizo Nintendo con este juegazo, con sus reminiscencias, podríamos decir, de Alien también, con lugares lúgubres, un poco bastante también en el sentido solitario, con el personaje, solo controlamos un personaje contra lo que está a su alrededor, que es todo ese planeta lleno de peligros. Y es una novedad, que el nombre de esa novedad es el backtracking. Novedoso, ¿por qué? Porque es la primera vez que se ve donde en las plataformas de los juegos, donde solo ibas hacia un lugar en línea recta hacia adelante hasta pasarte el juego, aquí volvías hacia atrás. Estás obligado a volver hacia atrás para realizar ciertos aspectos objetivos de la partida, o sea, de la aventura, para completarlos, como volver a un laboratorio para completar cierto aspecto, para luego volver hacia adelante. Y era jugoso porque nunca se había visto esto antes en los videojuegos.
Decir, por ejemplo, Tao, que bueno, Martí, perdón, No, pero yo Tao oscuro, ese Tao oscuro en final. Lo que quería hacer Nintendo con este juego fue coger todo lo bueno de Mario y todo lo bueno de Zelda, que era la exploración. Acordémonos que Zelda también fue un boom en lo referente a videojuegos, en RPGs, en action RPGs, y juntarlos y del fruto de su amor, por decirlo de alguna manera, salió Metroid. Claro, ¿por qué también es importante Metroid? ¿Cuál era su por el personaje. Ajá. Porque- Era una chica, ¿no? Exacto, era Samus. Samus era... Samus era novedosa porque, dejando aparte que también hay personajes femeninos en el sector de videojuegos españoles, pero que no fueron tan famosos como era este juego, era sonsacar a la luz a un personaje femenino, que no salía hasta casi al final del primer juego, que descubríamos que se trataba de una mujer. Y fue como un bombazo que posteriormente dio rienda suelta a otros personajes de videojuegos como Tomb Raider de Lara Croft. sí, Lara Croft, o incluso la de... ¿cómo se dice? No sé el nombre. Beyond Good and Evil, Exacto. O Shepard, la versión femenina de los juegos de, podemos decir, shooter RPG, que es como el de Mass Effect. Y Shepard. dos sobre eso, también un juego de sacar muy parecido al de Metroid, que no se menciona tanto aquí, es el de Mega Man. Que Mega Man también fue un gran juego, Bien, es cierto. muy cercano a las fechas de Metroid, que era un personaje que se tenía que enfrentar a robots creados por un doctor maligno, por así decirlo, y adueñarse de sus poderes para tener más poderes. Era una especie de cyborg robot este hombrecito. Sí, que el malo de Mega Man era el malo con el nombre menos malo de toda la historia, el Dr. Willy. Lo de Willy era muy divertido. Sí, Doctor Muerte, Doctor Doom, son nombres que los dices y te quedas... ¡Ah! Dr. Willy. Me quedas abrazarlo. Vale. Pajares, no es un juego también. Continuando con las grandes franquicias, volviendo al ordenador, los Space Sims ya habían demostrado que eran lo que podían vender ordenadores. Eran las killer app del momento. Pero John Carmack, en 1991, creaba Doom. Quizás Otro juego. El padre del Kotaro. uno de los padres, en todo caso, aunque es más conocido, desde luego. Estamos hablando de un juego que lo desarrolló ID Software, como ya hemos dicho, John Carmack, que era un hombre que se caracterizaba por llevar al límite la tecnología. Es decir, hasta que llegó él, habíamos tenido otros ejemplos de first person shooters, de hecho el más popular era Castle of Wolfenstein 3D. Había trabajado él también, pero no era tan innovador tecnológicamente como Doom, porque puso de relieve una serie de técnicas como el ray casting que permitían que los pisos en los que estabas ahí, en primera persona, no fueran súper estrechos, que parecía que estabas ahí metido en un espacio de 1 metro cuadrado por 1 metro cuadrado, sino que eran o grandes salas o pasillos claustrofóbicos, y para evitar defectos o lentitud en las cargas del programa, fue muy inteligente porque como el Doom, aprovechando que es de terror, de ciencia ficción, una invasión demoníaca, pues, oye, ¿y si le bajo la iluminación a estas salas? Y así me cuesta menos generar los escenarios. Era muy divertido. Por cierto, me gusta también un aspecto muy divertido que hicieron los Marflequis del juego, que era meterle ellos mismos como lo que sean los principios de los mods. Hay, por ejemplo, una característica aquí, sobre todo en España, que se hizo muy graciosa, que es que hacer a los ruidos de los enemigos el sonido de Chiquito de la Calzada. Y ver a los enemigos interpretando diciendo ¡no puedo! Y era aspecto divertido que podías como tunear tu juego y ponerle los sonidos que más te gustasen. Puede ser épico, Chiquito de la Calzada. Es edición, ¿eh? Un versión chiquito. No, no es ¡tu mito! Después, otro digno de mención también fue el hermano malo, entre comillas, de Doom, Duke Nukem. Duke Nukem era un personaje que ya existía antes de hacer este juego, pero como plataforma es bidimensional. Típico arcade de que vas saltando y vas matando marcianitos. Pero, ¿qué hicieron los chicos de 3D Realms, la compañía responsable del personaje y de sus juegos? Pues cogieron y dijeron, oye, vamos a hacer como han hecho con Doom. Y fue un exitazo en popularidad. Tecnológicamente no fue tan rompedor como Doom, pero la gracia de Duke Nukem fue que, aprovechando lo que ha dicho Sebastián hace un momento, que la ciencia ficción en aquella época abogaba por personajes, por escenarios apocalípticos, de invasión, y el hombre como principal enemigo del hombre, Homini Lupus Lupi, salía Duke Nukem, un hombre que es el gran badass de los videojuegos, le pese a quien le pese, lo siento mucho, o sea, Duke Nukem es el rey, se le llama así,
pero también surgió con la idea de hacer un homenaje a todo lo que había habido de ciencia ficción en aquel momento. De hecho, si os paseáis por el juego, hay homenajes a la Guerra de las Galaxias en este juego, a Indiana Jones, a Terminator. Os lo voy a spoilear, lo siento mucho. Sale que se los han cargado todos han muerto intentando detener la invasión, y Duke Nukem casi siempre está diciendo mariquitas. Mariquita Terminator, y tú te quedas. Con los huevos. Vale. Luego, aparte de los FPS, también estaban la estrategia en el tiempo real. Un género que se había ido explorando, pero hasta que no llegó Westwood Studios, no acabó de despegar como uno de los géneros abanderados del PC. Fijaos qué curioso, nuevamente una franquicia de ciencia ficción y cinematográfica es la que tiene que allanar el camino para que el género pueda terminar de despegar. En este caso, se consiguió la licencia de Dune a la editorial y a David Lynch por una película, y nació Dune 2. ¿Por qué Dune 2? Porque el primero había sido una aventura gráfica, y como ya no habían vencido los derechos, pues dijeron, como todavía no han vencido los derechos de publicación, haremos una segunda parte, pero que no tiene nada que ver con la primera. Es un juego de estrategia. Introdujo conceptos como la estrategia en tiempo real, que es que mientras la computadora o el otro jugador está haciendo sus movimientos, tú también. Porque hasta ese momento la mayoría de juegos eran por turnos, es decir, hacías tus movimientos, dabas tus órdenes y pasa. De hecho, creo que recordar una franquicia de Star Wars también en estrategia por turnos contra el ordenador, sin multijugador, pues no, ¿cómo se llama? Muy antigua, ¿eh? Sí. Realmente... Casi todos los juegos eran de esta manera, en turnos. Fue realmente también un poco el embrión del RTS. Yo recuerdo que había un híbrido de este tipo, el Star Wars Rebellion, que intentaba hacer una mezcla entre Command & Conquer y Civilization, de Sydney. No tuvo mucho éxito, aunque el juego estaba bastante bien ambientado, era muy rico en datos y en información, pero bueno, eso es historia. Westwood Studios, a raíz del éxito cosechado por Dune, aprovechando también el filón de las novelas de la película, quiso evolucionar el género y nuevamente cogemos un poco de ciencia ficción y lo combinamos ahora con bélica realista, entre comillas, es decir, conflictos bélicos. Dune 2 fue el que empezó el género del RTS, y Command & Conquer, con su spin-off Red Alert, fueron los que también acabaron de consolidarlo. Lo que me gusta de esta saga, por ejemplo, es que más Red Alert que Command & Conquer se centra más en un futuro distópico, controlado por corporaciones, pero Red Alert responde más a los cánones de ciencia ficción alternativa, de dimensiones alternativas y viaje en el tiempo. La premisa de Red Alert es que Albert Einstein consiguió diseñar una máquina del tiempo, fue atrás, se cargó a Hitler y bueno, no hubo Segunda Guerra Mundial. Pero con Alemania fuera, te queda la Unión Soviética, que se convirtió en la primera potencia de Europa, y bueno, vuelves a tener una guerra mundial, solo que has cambiado los protagonistas. Alemania ahora es tu amiguita y ahora Rusia es tu gran enemigo. Pero fijaos lo curioso que la ciencia ficción parece que siempre que esté de alguna forma empujando a que salgan estos géneros y estos juegos. Y llegamos a uno que seguro que a Sebastián y Martín les encantará hablar, o sea que... Sí. Por favor, esto es vuestro, chicos. Esto sí que se puede considerar el juego de FPS, o sea, de estrategia en tiempo real. Porque fue un juego que, ya por una parte, la historia, que fue bastante novedosa y aunque tenía también sus ramificaciones basado en otros sitios, pero sobre todo fue por el estupendo equilibrio que fue entre tres razas totalmente diferentes entre ellas, con cada forma de jugar en cada una de ellas, pero dando el equilibrio que ninguna era mejor que la otra y dando una calidad competitiva abrumadora. Sí, bueno, realmente yo pienso que no fue el primer gran juego de estrategia para los videojuegos. Antes teníamos los Warcraft, los Empires, sí, pero no corresponden a una temática, digamos, de ciencia ficción. Es todo más bien incluso histórico, puede tener un valor incluso educativo de Age of Empires. Pero realmente estamos ante el primer gran RTS de ciencia ficción. Y curiosamente, a partir del juego se ha creado una cantidad de literatura, pero extensísima. Por la historia sobre todo, porque es tan buena en ese sentido, sí, porque cautivó tanto a la gente. Sí. Porque si se me permite añadir, tanto lo que hizo Blizzard, que ahora se ha ido actualmente a lo contrario que de lo que hizo en un principio, tanto en Warcraft como en Starcraft y en Diablo, fueron rompedores por el simple hecho de que las historias ganaban a los malos. Los malos eran los protagonistas y tú les ayudabas a alcanzar su meta. Ya en Warcraft o en Diablo, que no es de temática de la ciencia
ficción no hablamos tanto, pero en StarCraft, sobre todo en la expansión Brood War, acaba con que la reina de espadas, que es de los Zerg, que es la raza alien que quiere alcanzar la perfección genética adquiriendo lo mejor de las otras razas y aniquilándolas, lo que consigue la reina de espadas es destrozar tanto Terran como Protoss y decir, yo soy la reina del sector Propuro. Es el lugar donde pasa todo. Y es eso lo que cautivó a la gente que se hizo fan de Blizzard, que cambió el bien contra el mal como el mal contra el bien. Aparte de eso, decir que la historia del StarCraft, en su creación, como ha dicho Martín, tiene su gracia, porque lo que buscaba Blizzard en aquel momento era hacer un juego de estrategia basado en Warhammer 40.000. ¿Qué pasa? No les dieron los derechos y crearon su propio universo. Pero es curioso el paralelismo igualmente que hay los Zerg con los tiránidos, incluso los marines con los ultramarines. Estuvo, de hecho, fueron a juicio porque, por ejemplo, los soldados de los Terran, todo el mundo los llama marines. Pero es que oficialmente está prohibido para Blizzard que se llamen marineros. Se llaman soldados, porque Warhammer 40.000 no les permitió utilizar el nombre de marines y solo de soldados. Game Workshop. Workshop, porque era responsable de los juegos de la franquicia, no se lo permitió. Pero todo el mundo sigue llamando a los marines a esos soldaditos tan característicos de los Terran. Que se cargan cruceros de batalla. Totalmente. Bueno, vamos a ir terminando en esta parte con las franquicias de RPG. Como no, y ahí hablar de... El viaje en el tiempo, que es otro de los clásicos de la ciencia ficción. Sí. Martín, si quieres verlo. Bueno, de Chrono Trigger y del otro, que sobre todo son de lo que ha dicho Chrono Cross, que lo que ha dicho Albert es jugar con esos viajes en el tiempo. Y es el juego JRPG, juego se ha fabricado sobre todo en Japón, y en ese juego de jugabilidad por turnos, en combates no en tiempo real, sino te encuentras en una batalla y apareces en una sala de combate, por así decirlo, donde tienes que pegarte con tus oponentes, con tu equipo. Y sobre todo fue novedoso por ese viaje en el tiempo en el cual tenéis que realizar ciertos objetivos para alcanzar tu meta, por así decirlo. Y la banda sonora también está muy bien. Sí, la banda sonora también era un aspecto muy importante de los RPGs, porque era lo que te cautivaba y te sumergía dentro. Pero mañana a las 12 hay una conferencia, a la 1, perdón, hay una conferencia muy interesante sobre videojuegos y bandas sonoras. Ahí tenemos muchas cosas que decir, los que nos gusta tanto la música. porque es una gran parte muy importante la música dentro de los juegos. Y sobre todo también del Final Fantasy VII, que fue el bombazo de los Final Fantasy por parte de Squaresoft, que ahora se ha convertido en Square Enix al fusionarse con Enix. Y es sobre todo ya ambientarse en un mundo futurista, pero no tan distante. Más bien podemos hablar de dieselpunk, en el sentido de que se podría hablar de los 90, de un mundo en plan 90, pero que gracias a la magia se ha llevado a un futurismo mucho más poderoso. Que por cierto tenemos aquí a cierta persona cosplayada de un personaje de Final Fantasy VII. Final Fantasy 8, perdón. No, es FIFA. Vale, pensáis que no. Una cosa muy curiosa de los Final Fantasy VII, recuperando un poco lo que has dicho antes, es que van un poco más allá en cuanto al posicionamiento de lo que está bien y de lo que está mal. Me sorprendió mucho tanto del 7 y del 8 y de posteriores a partir del 10, de que el Final Fantasy VII empiezas llevando un grupo de terroristas que va a atentar contra uno de estos generadores Mako. En el 8 estás manejando a un grupo de mercenarios que tú les pagas y van a matar a un líder mundial o a una persona o lo que sea. Es decir, desde el punto de vista de planteamientos éticos es absolutamente terrible. A los japoneses les gustan mucho los ideales maniqueístas o su comportamiento gris. Estás a medida, y desde luego está claro que uno de los grandes éxitos que tienen los Final Fantasy es el guión. Tan anime, tan japonés que tienen, te das cuenta de cómo son capaces de retorcer la historia y darte cuenta de lo bueno que puede ser un malo y de lo malo que puede ser un bueno. Y siempre me ha resultado interesante. Y de lo bueno que puede ser malo. Otra cosa también en cuenta con el Final Fantasy VII y los Final Fantasy en general es el tema de las invocaciones, también muy novedoso de estas cinemáticas de que invocas una criatura para que te ayude en el combate. Y sobre todo fue en el 7 que estaba Bahamut, ¿no? Que se llama. Que es el gran dragón, que era muy divertido porque es el gran dragón que viene en el espacio y hace ataques que por regla general podían destruir el planeta entero, pero no lo hacen. Porque son como... Si no, se acaba y se aburre, si no... Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué caso el planeta? ¿Dónde voy ahora? Pero bueno, hay otras menciones en esta parte de la exposición que queríamos decir como Fallout. Gran clásico. Hemos hablado un poco por encima de él. Exacto.
También tenemos Jedi Knight, FPS. Totalmente. Si la idea de poner un simulador espacial de Star Wars funcionó, ¿por qué no poner un caballero Jedi? Este fue de los primeros. También tuvimos UFO Enemy Unknown. Es que no he conseguido encontrar una foto, pero la saga XCOM, estoy seguro de que aquí a más de uno le suena. Estrategia, planificación de defensa contra una invasión alienígena. Por primera vez no tenemos que pegar tiros, sencillamente tenemos que decir, tú aquí, tú aquí, tú aquí, a defenderme el planeta. Parece que no, pero es muy divertido. X, Beyond the Frontier. Aquí la ciencia ficción ya empezó, por así decirlo, a alejarse de lo que es la acción y a centrarse más en el trasfondo, porque a pesar de que la saga X de simulación espacial sea considerada un Space Sim, realmente puedes ganar la partida sin pegar un solo tiro una vez. Con que vayas comerciando, puedes ganar el juego. Eso haces de Ferengi, como si estuvieras en Star Trek. ¿Sí? Por casualidad, el de X es un precursor de la saga que ahora mismo está sacando de X, Rebirth. Sí. Sí, ¿verdad? Que Rebirth ha sido más bien Rebirth y Death directamente. Sí. Pero bueno, eso queda para otras vicisitudes. Y por último, adaptaciones ya, ¿por qué no?, de cómics a videojuegos. Alien vs Predator. Y bueno, llegamos a la última parte, que es la que sería la consolidación de la ciencia ficción en los videojuegos. La penúltima parte. Bueno, vamos a juntar las Sí, cosas, porque si no, se nos va el tiempo. Primer ejemplo de una gran franquicia que ha ido bastante más allá de su frontera original, porque hasta ahora, si os fijáis, todo era una película, un cómic o una serie de televisión, la adaptas a un videojuego. Ahora no. Ahora los videojuegos los coges y se adaptan a cómics, a novelas, a películas. Antes con el StarCraft. Se han invertido los papeles. Ya no es que sale esto y has de hacer un videojuego. No. Ahora, sale un videojuego, incluso si es brutalmente bueno, pues haz todo de él. Claro, por ejemplo, de los juegos más recientes, la gran mayoría, de verdad que no llegan al cine, pero muchas productoras se pelean por los derechos de las películas de cada videojuego. Esta misma. O World of Warcraft, por decirlo, o si no, incluso también cualquier otro juego que podemos ver ahora actualmente que dice, por ejemplo, como mención, el Dead Island, hicieron el tráiler, directamente a partir del tráiler dijeron, compramos derechos para una película. Y es por lo que ya conlleva un videojuego. La cual cosa, quizá podríamos debatir un poco al final, cuando haya un poco de debate. Yo soy bastante contrario a esto. Al contrario, está claro, cada uno paga sus franquicias y en general el cine que quiere. Pero la historia nos da un poco a entender que cuando un juego pasa a la gran pantalla no siempre tiene la calidad que deseamos. Estamos hablando de Street Fighter, del Mario, estamos hablando de los Resident Evil, estamos hablando también de Final Fantasy, que salió la versión cinemática en Japón. Adventure Time, Sí. E incluso triste. En algunos casos tremendamente triste, como por ejemplo Wing Commander. Lo triste es que Wing Commander, la película la dirigió el propio Chris Roberts. No es que se le haya dado a un director que no ha jugado al juego ni sabe de qué va la historia, es que el propio creador del juego dirigió la película y te quedas mal. Entonces, por eso quiero relacionar un poco lo que hemos dicho antes de sacar un videojuego a partir de una película para aprovechar un tirón publicitario, pues tal vez lo contrario tampoco no nos ha dado nunca buenos resultados, o al menos lo que los productores hubieran querido. Pero la cuestión es que comenzamos con esta saga, que la novedad que tuvo fue que fue la primera saga que puso el juego por internet en una consola. Hasta entonces había habido experimentos con la Dreamcast y otras consolas, pero juego multijugador, grande, con una comunidad gorda, con servidores gordos. Para una consola y no un ordenador. Para una consola y no un ordenador, la saga Halo. Y en parte de ahí que sea de las más exitosas, también por el hecho de que tiene un universo rico, está muy bien imaginado, tiene humor, tiene personajes que son carismáticos. Competitivamente, ¿qué supuso? En Halo sobre todo fue el 2, ya posteriormente el Reach fue un bajón, pero competitivamente se consiguió que fuera un tipo de shooter, un clásico shooter, pero muy ambientado lo que es el combate por equipos, básicamente, y utilizando los gadgets, que fue una novedad sobre todo en los shooters, que es utilizar objetos que puede obtener el propio Master Chief, que todos en el multijugador son Master Chiefs, o sea, los humanos cibertuneados para ser mejores, y que consigan de esta forma en plan saltos muy grandes, escudos protectores, o también la adquisición de naves, vehículos aéreos o incluso terrestres
en la implementación del shooter, que es de los primeros, incluso antes incluso del Battlefield. Antes incluso Battlefield está el Halo, en el cual puedes ponerte una Banshee, que es esta... ¿Seguro? Battlefield es anterior al Halo. Pero además de ciencia ficción, Battlefield no. Pero si me pensé que decía mecánicas, no. Pero en el sentido de que en ciencia ficción, por ejemplo, el Banshee, que es la nave esta alienígena donde puedes subirte y volar, daba este juego novedoso en un shooter en donde la ciencia ficción puede ir con naves espaciales dentro del combate en internet, en plan competitivo, y hacer un poco el juego. Siguiente saga que también ha sido de ciencia ficción y es conocida. De momento son de Microsoft, pero tranquilos, que hablaremos también de Sony, también tiene su parte, y de Nintendo, por supuesto. De software estamos hablando, desde mi punto de vista, de un excelentísimo juego. Para mí el gran mérito que tuvo Gears of War en su momento es que el lanzamiento, coincidió en el año 2005 juntamente con, digamos que el pack que tenías que tener era la consola de Xbox 360 junto con el Gears of War. Y realmente, después de los 5 o 6 años bueno, 7 años que ha tenido de vida la Xbox, desde mi punto de vista, en el sentido épico, en el sentido cinematográfico del juego, yo creo que difícilmente ha sido superado. Estamos hablando que por primera vez tenía la sensación de estar en una película. Con el láser estabas partiendo los bichos, te salpicaba la sangre, el efecto de cuando corrías, todo se movía, cosa que por ejemplo en el Halo no existía. De hecho, tú ibas como flotando en el Halo, en el juego, no vamos a discutir esto, pero desde el punto de vista de inmersión en el videojuego, ibas flotando, todo era así como muy mecánico, pero en cambio, realmente en el Gears of War estabas dentro de la batalla, te salpicaba una metralla de granada, te saltaban y eso Y es curioso porque el juego era en perspectiva en tercera persona. En tercera persona, detrás de Marcus. Pero es que realmente la tercera persona es lo que da, porque es más el aspecto película, porque la película no es en primera persona, siempre es ver el personaje y ver cómo interactúa, y lo que da también en el Gears of War ese toque. Y hay que reconocer que a partir del Gears of War la mecánica de percepción del videojuego ha sido copiada por prácticamente la totalidad de shooters en primera persona. Prácticamente la totalidad. Todos intentan incorporar un sistema de coberturas de manera más o menos ágil, pero es innegable que últimamente muchos juegos siempre veis, le dais a un botón y el Keiko, o sea vuestro protagonista, se pega a una pared automáticamente para evitar que le disparen. Cuando antes era como si yo me pusiera delante de una columna así, para que me y iba saliendo así, no daba la sensación de que le estaba descubriendo. En el Halo es así. Desde el punto de vista competitivo, en la segunda versión empezaron a incorporar, digamos, batallas multijugadores y tal, pero nunca tuvo realmente un éxito en la nivel de comunidad, a diferencia de otros servidores de otros juegos. Era muy divertido de jugar y como novedad introdujo el modo horda, muy común en todos los videojuegos de hoy en día, que es un endurance run de a ver cuál es el equipo que aguanta más Esto sí tiempo. tuvo éxito, pero yo considero que los juegos, sobre todo de shooter, que tienen la posibilidad de agazaparte y ponerte en un sitio cubierto y automáticamente... A campear, digo, como de... Pero no es campear, es simplemente que con un botón te cubres, eso ya quita el nivel competitivo ya queda nulo. De hecho, en los grandes juegos de competición, como por ejemplo el Counter-Strike, esta capacidad no tienes. O asomas o no asomas. Porque es todo skill, todo depende de cómo juegues tú y no tengas un botoncito que, perfecto, ningún balazo me da. El problema del Counter-Strike es, yo tengo un amigo con el que hago un podcast, que por cierto, y está presente uno de los colaboradores del podcast, ahí lo tenéis. La gracia del Counter-Strike al principio era que la gente no lo conocía tanto, pero es que a día de hoy en el Counter-Strike, como ya todo el mundo se sabe los mapas, todo el mundo se sabe las posiciones, te llegas a la posición, dejas la mirilla a la altura a la que tiene que salir la cabeza del tío, y en cuanto comes la cabeza, muerto. Que por cierto no lo hemos mencionado, pero el Half-Life en el Counter-Strike es otro juego de ciencia ficción que revolucionó en cierta manera los shooters Muy cierto. en la industria sobre todo del PC. En fin, continuando, vamos ahora a una saga que no es tan competitiva, de hecho el competitivo es inexistente, pero estamos hablando de una saga que supuso a los videojuegos lo que la Guerra de las Galaxias supuso al cine en su lanzamiento, Mass Effect. Una gran temática. Estamos hablando de Gran temática. Es De hecho, historia, es ver la historia que me comentaron de que no he tenido tiempo de documentarme, pero el fin original del Mass Effect no era un universo semblante al que tenemos en el juego, sino realmente era, no recuerdo si de Star Wars o de Star Trek. De hecho, hay muchas razas que aparecen en Mass Effect que son calcos de razas que aparecen en un mundo fantasioso de Star Trek o de Star Wars. No, es muy, está muy bien. Lo curioso es que fíjate, lo bueno que tuvieron los de BioWare, que son los creadores de este juego, son grandes consumidores de ciencia ficción, BioWare, porque hicieron anteriormente el Knights of the Old Republic, Caballeros de la Antigua República, cogiendo licencia de Star Wars, pero haciendo una historia 3000 años antes, en el pasado,
la fórmula salió bien y dijeron, oye, ¿por qué no creamos nuestro propio universo? Salió el Mass Effect. En este sentido, las razas que podemos ver, por ejemplo, los Volus, son una raza de comerciantes, son Ferenguis. Los Krogan, que son del protagonismo, como parte del equipo protagonista, están por cualquier Rex, son... Yo diría por Klingons, Ah, bueno, claro. Pero sí, no queda mal el símil de Gamorreano. Pero la cuestión es que un universo de ciencia ficción que es vasto y que ha dado de sí películas, animación, como el que Halo, cómics, muchas novelas. O sea, son universos que van creciendo. O sea, no se detienen en su formato original. Antes era impensable que un videojuego podría llegar a algo más que eso, que un videojuego. Pues de momento llevamos 3 ejemplos de franquicias que han sido potentes y que han definido el sector, en mayor o menor medida. Y no se acaba aquí. Killzone también, quizás de todas estas es la menos popular o la que menos ha influido, pero es innegable que responde a los cánones de ciencia ficción, de invasión alienígena, de que hay que defenderlo. Yo no he podido jugarlo porque no soy de consolas de PlayStation, pero sé que la gente que lo ha jugado me dicen que efectivamente no es que sea el más original de los shooters, pero la estética que tiene de agobio y de... Pero es muy bueno, Pues luego después puedes ayudarnos un poco porque ya te digo, esta parte... El Killzone, digamos que lo mismo que pasó con la Xbox 360, el Killzone fue el juego de batalla, digamos, el caballo de batalla de la PlayStation 3. Efectivamente. Era, digamos, el pack. Era el Nemesis de Halo, ahora que pienso. Y recuerdo que también, no tanto en cuanto a innovador, sino porque fue realmente más innovador el Gears of War, pero en cuanto a calidad técnica del Killzone... Pero ya el software no está en Play. No, sí, es la exclusiva de todos, pero el Killzone, cuando salió para PlayStation 3, realmente fue un hito en cuanto a calidad técnica, fue un juego excelente. Buscaban contrarrestar lo que había conseguido Microsoft con Halo y Gears, que vieran que, oye, que no solamente son juegos Metal Gear o juegos de rol, también son juegos de acción. Siguiendo con esto, vamos a ir un poquito más rápido ahora. El EVE Online, por favor, sí. Por favor. El EVE Online fue ya cambiando un poco de los géneros, ha cambiado el shooter. Otra temática que los generados querían abordar para conseguir más clientes, por así decirlo, más jugadores, fueron tanto el MOBA, pero el MOBA se basó más en fantasía, ya no tanto en ciencia ficción, pero sí los MMORPG, uno de los cuales es de los más jugados actualmente y compite al mismo nivel que el World of Warcraft, que sigue siendo el número 1 en MMORPG actual, es el EVE Online, donde no es un simulador de naves espaciales, porque sigue la esencia de lo que son los típicos MMORPG, que es un poco dar estadística, en el sentido de que tú puedes, con tu nave, dar un nivel de órbita al enemigo y disparar tus armas de forma automática con la cadencia que tengan. Eso sí, es un juego muy vasto, un solo servidor, pero con miles, millones de jugadores, porque es el tamaño de una Vía Láctea entera, con Stargates que van de un sistema solar a otro. Y es un punto donde la libertad absoluta, porque puede ser cualquier trabajo que te plazca, porque se retroalimenta el propio juego. Puede ser mercader, minero, comerciante, manufacturador, pirata, cazarrecompensas, porque habrá piratas que van a pillar las rutas comerciales de los propios mercaderes del juego que van a ir a una estación espacial a dejar las mercancías, y al mismo tiempo, cuando un pirata hace esto, queda registrado un sitio donde dice tal recompensa por tales delitos, y uno dice voy a hacer cazarrecompensas y voy a ir a dedicarme a cazar esta gente. Bueno, después, por ejemplo, hay otros géneros de ciencia ficción como el first person shooter. No está aquí el que ha dicho Martín, el Quake, hay que mencionarlo. Aunque sea antiguo, hay que reconocer que tanto el Quake como el Unreal, por los avances tecnológicos que supusieron, deberían estar. Y en este sentido, pues, por ejemplo, del Quake, si quieres decir... Sí, el Quake, hablando de la acción competitiva, fue uno de los primeros shooters que se pueden llamar competitivamente. Fue un juego, el Quake, en el cual ya empezó... El primero no, porque el primero es más de fantasía, pero el Quake 2 fue el juego shooter donde se vio ya el combate arena en competitivo, donde, entre otras cosas, se fue ya en LANs de América, donde eran los típicos encuentros de gente donde competía oficialmente como jugadores, donde había premios de torneos. El Quake 2, sobre todo el 3, que era el Quake Arena, fueron los juegos de combate shooter futurista con armas súper extravagantes que revolucionaron la competitividad de todos contra todos, tenemos que reconocerlo. Aunque aquí hubo un ejemplo, también hemos vuelto a poner, volviendo a apostar a caballo ganador, LucasArts, ¿cómo no? ¿Qué hicieron? Cogieron el Battlefield, o sea, la idea de Battlefield, de DICE, de un campo de batalla masivo, y la aplicaron a la Guerra de las Galaxias. Y este juego que tenéis aquí, el Battlefront,
a pesar de que no lo parezca, es el juego más vendido de Star Wars de la historia. O sea, se aseguraron de sacarlo además el día que estrenaban la trilogía original en DVD y eso hizo que se hicieran de oro. Y volvemos a hablar de StarCraft, que a nivel competitivo... El StarCraft 2 ahora mismo es uno de los niveles competitivos que están por encima de todo. Es verdad que pierde un poco de fuelle al respecto a StarCraft 1, porque StarCraft 1 ahora mismo se considera el juego de estrategia en tiempo real, el mejor, equilibrado y más competitivo, pero es verdad que el 2 ha conseguido establecerte como uno de los eSports actuales que están en cabeza. Es que junto con League of Legends, tú dices eSport y la gente o piensa en League of Legends o en Dota, O también en StarCraft. Digamos que por orden de participantes es League of Legends por goleada, Sí. Dota, después viene el Counter-Strike y después ya nos plantamos en el StarCraft. Y el motivo de que esté tan bajo también es por algunas deficiencias que incluso los coreanos, que son los fans número uno de este juego, que es deporte, podemos decir, nacional, que hay podemos hablar de un detalle muy divertido que, por ejemplo, en uno de los mundiales de fútbol, para animar al equipo coreano para que tuviese ánimos para jugar y ganar, contrataron a ciertos jugadores estrellas de StarCraft para entrar en los camerinos de los jugadores de fútbol y que los jugadores de fútbol dijeran, ¡hostia, que están aquí estos cracks! Igual que en España, igual que en España. Sí. con más éxito seguramente. Y es por eso que actualmente hay tres ligas oficiales que normalmente se llevan grandes premios, que están en la WCS europea, la americana La GSL. y la GSL, que es un mundo aparte de Corea, que son los grandes jugadores que compiten entre ellos. Sin olvidarte de los Invitationals. Que van Claro, incluso la de Nisma, que ahora entra en Valencia, por ejemplo, que también lleva... Pero bueno. Y de aquí, pues podemos ver que la ciencia ficción va a seguir dando guerra. Aparte de haber sido el género preferente para ilustrar muchos géneros nuevos, ni de lejos se va a acabar, porque, tal y como os decíamos, los Space Sims inicialmente fueron lo que potenció los videojuegos en el ordenador. Y es un género que hoy en día, más bien discreto, prácticamente muerto. Pero fijaos que ahora Braven, el creador de la Elite original, mediante crowdfunding, quiere relanzar su obra, Elite Dangerous. Al lado tenéis un Bengal Carrier, que es de otro título de Chris Roberts, el creador de Wing Commander, que va a hacer ahora Star Citizen. Junto con ellos, tienes otros universos de ciencia ficción, como el Wildstar, aplicado ahora a los MMORPG, y MOBA, Heroes of the Storm. Es curioso lo de Heroes of the Storm porque es Blizzard apostando por un género, aportando algo nuevo que el género aún no tenía, de los MOBAs. Entre otras cosas, temática de ciencia ficción, porque es un universo en plan el nexo, en plan que atrae de todos los sectores a personajes tanto de Diablo, de StarCraft, que es lo que nos interesa de StarCraft, y de Warcraft, en una plataforma de un universo futurista que introduce a los jugadores en escenarios medievales. O sea, es como si una nave espacial tuviera dentro biomas medievales. Y para terminar la exposición, pasamos un poco al debate si queréis, es que por ejemplo hay un juego que no está aquí, pero que es de manufactura reciente, el Titanfall, También. Que está gratis, por cierto, durante 24 horas. Hasta el lunes Solo Titanfall gratis. 48 horas. Y hay también dos juegos también de ciencia ficción y también shooters en primera persona que están de manera gratuita, pero no solamente por un tiempo limitado, sino de siempre en el Steam. Uno se llama Warframe, que es un juego muy interesante, también ambientado en diferentes razas y tal, y otro que es más jugado todavía que el Warframe, se llama PlanetSide. El PlanetSide, digamos, tiene un componente de shooter importante, pero también tiene una gran componente de estrategia. Ambos son gratuitos y son juegos de ciencia ficción muy aconsejables. También me gustaría comentar uno que aún no se ha salido, pero ya la E3 se ha presentado y en el ámbito competitivo puede marcar una diferencia entre ahora y después en el ámbito de shooter y FPS, que es el Evolve. Que el Evolve lo que hace es meter un equipo de 4 contra uno solo. Que ese solo será una criatura mutante que se adueña de lo que es el entorno, el entorno está a favor suyo del mapa y tiene que ir administrándose comida de las criaturas que están en esa selva para evolucionar. Y a partir de ahí está el comando de 4 intentando cargarse a ese bicharraco que es tan potente como los 4 puntos. El resumen que al que intentamos llegar con esta exposición y esta cronología es que veáis que, por ejemplo, la ciencia ficción y los videojuegos no son conceptos que sean separados. Totalmente. Como habéis podido ver, a lo largo de toda la historia de los videojuegos ha estado casi siempre presente. O sea, no solamente por el hecho de que también sea un género que en el cine triunfa, sobre todo a raíz de Star Wars, Star Trek y todas estas películas de grandes sagas galácticas, sino por el hecho que, como ya en su propio nacimiento, la ciencia ficción estaba presente en los videojuegos. Y es lógico que sea, junto con la fantasía,
y otros géneros, como por ejemplo la política ficción o la conspiración, sea la que empuja a la industria a ir más allá y a abanderar los juegos más innovadores que van saliendo, o los que siempre han de renombre una temporada. Y bueno, si tenéis... ¿Alguna intervención o alguna pregunta o guión? No quiero dejarte mal. No dejaron mal, porque tenemos a esto. Para considerarlo más que nada. Sí, pues abrir. Yo quería preguntar la opinión de uno que me ha sorprendido un poco, quizás no mencionar, y es el que hubo el año pasado de Aliens Colonial. Pero es que es un... La grande de No, por eso me Yo puedo comentarlo, si se me permite también de cierta manera, porque hubo sobre todo dilema en este juego. Dejando aparte que está ambientado en Alien. La premisa es que era buena, es lo- Sí, es lo pero es que fastidioso. en la demo te presentaron un juegazo con una gráfica, una jugabilidad que dices, te envuelve, una iluminación increíble, y luego te han traído un juego que está años atrás de lo que te No presentaron. debería haber sido al revés, lo que me has presentado ahora debería haber sido la demo y lo que me presentaste el año pasado debería haber Hay sido un la momento release. de la demo que es un pasillo oscuro, donde están ahí haciendo, están haciendo sobre todo cubriendo esa zona que van viniendo aliens, tienes que ir cubriendo para que no asalten, que vienen en la oscuridad y te atacan. Y tú juegas después a la versión final de esto y es un pasillo todo iluminado, donde no hay efecto de luces, una torreta automática y tú al lado. Es un poco... Perdón, esto no son hechos aislados. Tenemos Ya. ahora recientemente, hace pocas semanas, el desastre de Watch Dogs. Es Sí, decir, tenemos, y esto la verdad es que Downgrade. sí, deberíamos los usuarios de videojuegos hacer quejas a lo bestia. Que por cierto, lo de Tenemos- Watch Dogs fue muy divertido porque iban desobrados y dijeron, solo hace falta un mes para disfrutar los saltos, refiriéndose al GTA V. El mes que viene nos vemos con Watch Dogs. Y le fue tan mal porque el GTA V tuvo tanto éxito que tuvieron que atrasar la salida del Watch Dogs hasta hace un mes y Es pico. decir, que la práctica de mostrar un producto, crear una expectativa, crear un hype, lo vas a flipar y después tener un trasto que vale 60 euros es decepcionante. Entonces, esto seguramente ha pasado con el De Alien. todos modos, volviendo un momentito a lo de Alien, hay un detalle que quería comentar y es que, fijaos, Alien lo tenía que distribuir Gearbox, son los responsables de Borderlands 2. Los dos juegos tuvieron un desarrollo paralelo, Borderlands 2 y... También es otro juego que podemos haber mencionado. Sí, recientemente, sí, ¿no? sí, claro. Sí, ciencia ficción De ficción. y mucha comedia. Además tiene un punto postapocalíptico, porque las Sí. cosas no van muy bien, que digamos, en el mundo de Borderlands. La cuestión es que mientras estaban desarrollando el Borderlands, también dijeron que iban a desarrollar Alien. Y esto lo dicen las lenguas de trapo, pero demasiadas coincidencias. Porque justamente cuando salió el Alien Colonial Marines, lo distribuisteis la producción entre 5 estudios distintos, en vez de centralizarla en uno solo, como habíais hecho con el Borderlands. O sea, las malas lenguas dicen que el dinero que les dieron para el Alien Colonial Marines lo fueron distribuyendo a Borderlands. Y también mencionando Alien, otro juego va a Y al salir. Alien, perdónalo, lo acabaron subcontratándolo a 5 estudios distintos. ¿Y cómo te va a salir bien un juego que está subcontratado a 5 estudios? 2 como mucho. Y hablando aún de Alien, que es un pedestal de lo que es la ciencia ficción, tanto cinemáticamente como en videojuegos en sí, es que aún no lo han sacado, pero van a sacar un juegazo que llama Pintaca, que personalmente me tiene mucho hype, Isolation. que es la hija de la protagonista del... Literalmente, que será un survival horror. Solo tendremos el escáner típico ese, tan famoso en las películas, de el detector de aliens, y un alien que va a innovar con una gran programación detrás de esa criatura, que será una IA que evolucione respecto a lo que nosotros hagamos. En el sentido de que nos irá cazando, y si nosotros tomamos de una forma para evitarlo, aprenderá de esa forma y reaccionará para sorprendernos de nuevo. Y es un juego donde estás en la nave espacial, tú y el alien, y a ver qué pasa. Sin ningún tipo de daño. Bueno. Muchas gracias.